Entonces voy a hablar del tema del impacto económico de la banda ancha y la digitalización durante la pandemia del COVID-19. Estas son investigaciones que nosotros comenzamos a hacer en marzo del 2020, cuando de pronto tuvimos, es decir, y cuando digo nosotros me refiero a Juan Jung y a Fernando Cayorda, que trabajaban conmigo en esto, cuando de pronto nos tuvimos que alojar en nuestros hogares y tratando de, en ese momento, de comprender cuál iba a ser el impacto de la tecnología en el nuevo contexto en el que estábamos viviendo. Obviamente, enseguida nosotros estábamos viendo que había información anecdótica que indicaba que la tecnología era muy importante en términos de el tráfico en las redes, el uso de dispositivos, pero obviamente lo que queríamos hacer era adentrarnos digamos, en evidencia rigurosa que nos permitiera entender cuál era el valor que la tecnología digital traía para mitigar de alguna manera esta disrupción social, esta disrupción sanitaria. El primer punto, obviamente los pudimos comenzar a medir, pero nuevamente a partir de los datos al final del 2020, es decir, cuando ya teníamos una información de todo un año digamos, de duración de esa pandemia. Y lo primero que estamos viendo fue, por un lado, que la inversión en telecomunicaciones cayó en el curso de la pandemia. Y si ustedes se enfocan en el cuadro de la izquierda, ven que sobre todo en los países en vías de desarrollo, la inversión en telecomunicaciones per cápita disminuyó, mientras que en las economías avanzadas esta aumentó. Este comportamiento refleja digamos, una estrategia por parte de los operadores, reconociendo que iba a haber una presión sobre los ingresos, tratar de conservar el capital de inversión o, sobre todo, limitarse en la inversión a aquellas áreas o países que iban a sufrir más desde el punto de vista recesivo a partir de la pandemia. Esto incluía las economías avanzadas, pero también lo vimos dentro de los países en vías de desarrollo. La inversión siguió creciendo, pero solamente en geografías específicas. Los grandes centros urbanos, con alto poder adquisitivo y demás. Pero entonces, en términos agregados, como ustedes pueden ver en el gráfico de la izquierda, es que esa inversión disminuyó sobre todo en los países en vías de desarrollo. Esto de alguna manera se reflejó en los avances en cobertura de 4G, quizás no tanto en aquellas regiones donde, y estoy hablando del gráfico de la derecha, la tabla de la derecha, no estoy hablando no tanto en aquellas regiones como América Latina y el Caribe, donde ya el 4G está alcanzando niveles de cobertura completa, pero sí en países, en regiones como África, donde hubo claramente un parate, si se quiere, en el avance de la cobertura, reflejando un poco esa disminución en la inversión. Estas cifras podrían ser más representativas si uno mirase la situación en 5G, obviamente, donde vemos que el centro de gravedad del desarrollo de 5G es hoy en las economías avanzadas y menos en los países desarrollados, por lo menos hasta el 2020. Entonces, lo primero que hay que retener es esa disminución en la inversión y vamos a traerlo nuevamente a colación al final de la presentación. En paralelo con esta tendencia desde el punto de vista del despliegue de redes, hubo un salto en el uso de tecnología. Obviamente, esto valida la información anecdótica que nosotros estábamos teniendo. Si ustedes se ubican en la tabla de la derecha, el cuadro de la izquierda, perdón, donde vemos que hay un crecimiento en la adopción de banda ancha fija alrededor del mundo, de alrededor del 5% a nivel mundial, pero aún en países como, en regiones como África, esa banda ancha fija también ha aumentado. Es decir, la población no tenía alternativa o para seguir teletrabajando o seguir dando educación a distancia a los niños o consumiendo de manera electrónica. Uno dependía de tecnologías digitales y en este caso de banda ancha fija. De alguna manera, esa necesidad ineludible fue facilitada por una tendencia en los precios. Y si uno mira el gráfico, el cuadro de la derecha, lo que vemos
es que desde el punto de vista de la asequibilidad, y la asequibilidad medida como el precio del servicio, como el porcentaje del Gross National Income, lo que estamos viendo es que desde el punto de vista de asequibilidad, inclusive en países en vías de desarrollo, esta aumentó. Quizás no de manera consistente en banda ancha fija, pero sí a nivel mundial en banda ancha móvil. Es decir, tenemos por un lado un aumento ineludible de la necesidad de depender de la tecnología y por suerte teníamos una situación de asequibilidad económica que permitía a población comenzar a integrarse en este entorno para hacer frente a la pandemia. Ahora, ¿qué significa esto en este marco de ciertas preguntas claves? El primer punto es, la primera pregunta que nos hacíamos es, perdón, si en el curso de la pandemia las tecnologías digitales seguían teniendo un impacto similar desde el punto de vista de contribución al crecimiento económico. Y estos son modelos estructurales que nosotros venimos implementando en muchos países alrededor en muchas instancias, digamos, en términos de investigación, y es un modelo estructural que nos permite de alguna manera controlar por lo que se llama causalidad revertida. Es decir, que de alguna manera la banda ancha tiene un impacto económico y no de manera revertida donde el crecimiento económico tiene un impacto en la banda ancha. Queríamos de alguna manera siempre verificar la dirección que iba de la tecnología a la economía. Y es un modelo compuesto por 4 ecuaciones. Los resultados que tenemos acá son interesantes en el sentido de que corrimos estos modelos con series estadísticas hasta finales del 2020 y lo que podemos ver en el primer gráfico superior es que el impacto en el crecimiento regional, inclusive a nivel mundial, se mantiene en el curso de la pandemia. Y de alguna manera ha aumentado, pero esto es dentro del margen del error de los resultados estadísticos, que el 10% de aumento en la penetración, aumento del 10% en la penetración de banda ancha fija, tiene un impacto de 0.8% en el crecimiento económico. Y esto a nivel de banda ancha fija. Y en el caso de la banda ancha móvil, también hay un incremento dentro del margen de error, pero de todas maneras, esa importancia económica de las tecnologías digitales se sigue manteniendo. Obviamente esto valida la información anecdótica que estamos ya teniendo en ese momento. Pero el segundo punto que es importante, y de alguna manera ustedes lo ven en términos de las tendencias a nivel regional, es que en el gráfico de arriba tenemos el efecto de retorno a escala en la banda ancha fija. Esto significa que cuanto más desarrollada está una región desde el punto de vista de adopción de banda ancha fija, mayor es el impacto económico de la tecnología. Por eso llamamos retorno a escala. De manera opuesta, en el caso de la banda ancha móvil, cuanto más desarrollada está una región, menos impacto económico hay en la banda ancha móvil, simplemente porque hay un efecto de sustitución. La mayor parte del efecto en regiones como Europa, por ejemplo, efecto económico, está siendo capturado por la banda ancha fija y no por la banda ancha móvil. Ahora, obviamente, y vamos a tornar a esto en las conclusiones, esta conclusión nos dice, como ha sido establecido en muchos eventos y investigación, que los países en vías de desarrollo deben priorizar la banda ancha móvil. Pero pongamos esto a un lado hasta que veamos los resultados completos de la investigación. La segunda pregunta que nos hacíamos es, ¿hasta qué punto las tecnologías de comunicaciones, particularmente la banda ancha, permiten mitigar parte de la disrupción recesiva económica que existe como resultado de la pandemia? Y nuestro primer indicio lo tuvimos a partir de la investigación que publicamos al inicio de la pandemia en Telecommunications Policy, donde todavía no teníamos datos del COVID-19, pero teníamos datos de SARS. Y podíamos ver que había un efecto llamamos de mitigación, es decir, que las tecnologías ayudan a reducir el impacto recesivo que tiene una pandemia en la medida que permite a la gente continuar teletrabajando o a empresas continuar funcionando.
Entonces, sobre la base de esa investigación preliminar con datos del SARS en el 2003, nos dijimos ahora que teníamos series hasta finales del 2020, ¿hasta qué punto nosotros podemos probar las hipótesis con el COVID-19? ¿Hasta qué punto la banda ancha permitió a usuarios individuales continuar trabajando, como decía anteriormente, consumiendo y educando? ¿Hasta qué punto las empresas pudieron continuar manejando sus cadenas de suministros y operando los canales de distribución? Y para ello tomamos el mismo sistema de ecuaciones que les mostré anteriormente, pero modificamos un poco la primera ecuación, la ecuación que nos determina el impacto económico. Lo que ven ustedes en esa ecuación segunda es que en los primeros términos se refieren a las variables usadas en ese modelo general que les mostré anteriormente, pero introdujimos dos variables nuevas. La primera es el impacto del COVID, que está medido en términos de fallecimientos por 1000 habitantes. Y obviamente tiene un signo negativo porque cuanto más impacto, digamos, sanitario, muertes con resultado del COVID, menos impacto hay en el PIB. Y segundo, tenemos una variable de interacción que muestra el efecto que puede llegar a tener la banda ancha sobre el COVID, y tomamos ahí las dos variables combinadas. El objetivo que nosotros tenemos acá es poder determinar hasta qué punto la banda ancha permite reducir parte del impacto económico negativo que está asociado con la pandemia. Y esto fue lo que probamos. Lo que hicimos fue, nosotros teníamos una muestra de alrededor de 150 países y la dividimos en 4 submuestras en función de la penetración de banda ancha. Banda ancha superior al 90%, penetración por hogares, entre el 90 y el 30%, entre el 30 y el 10% y inferior al 10%. Entonces, nuevamente, este 90% es porcentaje de penetración de hogares. Y lo que estábamos midiendo entonces era el impacto negativo de la pandemia y hasta qué punto este disminuía con el aumento de la penetración. Y lo que se ve por banda ancha fija es que claramente hay un impacto positivo en el sentido de que cuanto más penetración, menor es el impacto negativo asociado a la pandemia. Lo ven ahí, un signo negativo 0.019, negativo 0.021, y cuando llegamos a niveles muy bajos de penetración de banda ancha fija, el impacto es aún mayor. Con lo que queremos decir es que claramente la banda ancha fija está jugando un papel importante desde el punto de la reducción del impacto económico negativo. No le elimina, obviamente, porque esto está determinado por aspectos sanitarios, si se quiere, pero de alguna manera el impacto económico es menor para aquellos países que están más desarrollados desde el punto de vista de la adopción de banda ancha fija. Un mismo análisis lo hicimos para banda ancha móvil. Y acá el efecto no es tan notable como el caso de banda ancha fija. Claramente hay una tendencia, como ustedes pueden ver. Acá estamos midiendo la penetración por población, porque la banda ancha móvil no se mide por hogar, sino por usuario individual. Entonces tenemos más del 75%, entre 50 y el 75%, entre 30 y 50% y así sucesivamente. Y claramente se ve que hay un efecto económico positivo, sobre todo en aquellos países que tienen altos niveles de penetración de banda ancha móvil. Pero nuevamente después la tendencia no es tan clara como en el caso de la banda ancha fija. Lo que nos lleva a decir de alguna manera que la banda ancha fija en el marco de la pandemia tiene un efecto mucho más importante, lo que podría confirmar una intuición que podemos tener cuando uno piensa en aquellos hogares que están confinados, en los cuales los niños tienen que seguir accediendo a educación a distancia y por lo tanto necesitan una PC conectada a banda ancha fija, los padres tienen que seguir teletrabajando y potencialmente adquiriendo alimentos o bienes de consumo por comercio electrónico y así sucesivamente. Es decir que, nuevamente, la banda ancha fija juega un papel muy importante, como decía anteriormente, desde el punto de vista de la mitigación. Ahora, ¿qué significa esto como conclusión? Bueno, en primer lugar, la pandemia de esta investigación nos permite comprobar
cuán importante es la banda ancha para permitir que sociedades continúen funcionando. Al menos parcialmente, reconociendo que el confinamiento tiene efectos mucho más importantes, pero este factor es fundamental. Segundo, y acá volvemos a la información del inicio, la disminución en la tasa de inversión en las regiones menos desarrolladas nos plantea un problema, porque por un lado tenemos una situación donde la banda ancha en general es fundamental para mitigar la disrupción de la pandemia. Y por otro lado tenemos esta disminución en la tasa de inversión, lo que nos plantea, tenemos que resolver este punto de presión, este conflicto entre las necesidades de tener mayor despliegue de redes en un marco donde estas redes son más necesitadas. Entonces, ¿qué tipo de incentivos, qué tipo de nuevos modelos de negocio podemos llegar a recrear para que la inversión siga continuando como lo estaba haciendo hace 2 o 3 años? Y este es uno de los desafíos que tenemos que explorar nosotros en el marco regulatorio, en el marco de políticas públicas, para resolver esta disyuntiva. El tercer punto es, obviamente como lo planteé en las últimas transparencias, es que la evidencia indica que a mayor nivel despliegue de banda ancha fija, mayor es la capacidad de una sociedad para mitigar parte de la disrupción económica. Y si nosotros asumimos que mirando hacia futuro, esta disrupción puede llegar a ser parte de nuestra realidad cotidiana, de la nueva normalidad, no hay opción, en el sentido de que tenemos que seguir desarrollando esta infraestructura porque es lo que nos va a permitir a nosotros como sociedades seguir funcionando en todas las dimensiones que estaba planteando anteriormente. Y el último punto que me parece que es importante, como ustedes pudieron ver, la banda ancha fija acá aparentemente tiene un papel, un rol más importante que la banda ancha móvil en términos del control o de la reducción de la disrupción económica. Entonces, volviendo a aquella postulado original que decía, bueno, los países en vías de desarrollo deben privilegiar la banda ancha móvil, y me estoy refiriendo fundamentalmente en el día de hoy a África, como mecanismo fundamental de conectividad, lo que estas conclusiones nos plantean es que todo país alrededor del mundo, en el marco de la disrupción que estamos hablando, deben considerar la banda ancha fija como un factor también importante. En el caso latinoamericano, esto se nos plantea en zonas rurales, en zonas aisladas, donde todavía la banda ancha fija no es una de las tecnologías más importantes desde el punto de vista de proveer la conectividad. O sea que este último punto en términos de una revisión o replanteo del postulado original que dice banda ancha móvil es la vía más importante para proveer la conectividad, también es aplicable en el caso latinoamericano en términos de cómo nosotros vamos a hacer para facilitar el despliegue de banda ancha fija en las regiones aisladas, en las regiones rurales de nuestra región. Y con esto cierro. Muchas gracias.